Dejemos el tema hasta ahí, hablemos de la Caja de Seguro Social desde la óptica de los jóvenes. Pablo Gutiérrez, Movimiento Panamá Joven, Jóvenes por la Caja de Seguro Social, creo que también se llama así el grupo, ¿no? Está con nosotros. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, Félix, muchísimas gracias por tenerme nuevamente aquí con ustedes. Si la memoria no me es infiel y usted me corrige porque evidentemente usted tiene la memoria más fresca que yo. Usted ha usado el CPU menos que yo, eso es lo que pasa. Don Pablo, cuando yo le entrevisté a usted, entrevisté a Hugo Wood y a otros jóvenes, a Lombana, a Daniel, creo que a una chica de ustedes también entrevisté en su momento, porque este tema de la caja lo hemos venido tocando nosotros con mucha frecuencia. Si la memoria no me es infiel, ustedes decían, espérate, si van a fusionar los sistemas no estamos de acuerdo, eso sería un robo, decían ustedes. Pero la decisión ha sido fusionar los dos sistemas. ¿Cómo toman ustedes esa propuesta del gobierno? Así es. Y mira, para dar un poquito de contexto también, sí, ¿no? Porque el movimiento está activo desde el 2021 con la primera mesa de diálogo por la Caja del Seguro Social que se dio en la administración anterior, que bueno, quedó en nada realmente, pero desde ese entonces el movimiento se había pronunciado de que estábamos en contra de la expropiación de los ahorros que estaban en el subsistema mixto. Y lo hemos venido repitiendo a lo largo de los años, particularmente desde la óptica de que hacer eso le resta confianza al sistema. Además de que cuando se estaba proponiendo esa fusión, realmente era para tapar el agujero del sistema de reparto. Y lo que eso efectivamente iba a causar era que todos pasásemos al sistema de reparto, haciendo que el déficit a largo plazo se hiciese totalmente insostenible. Si ya es insostenible con esos 75.000 millones de dólares, se hubiese puesto muchísimo peor. Ahora, con la propuesta que ha hecho el gobierno, efectivamente se están unificando los sistemas, pero no es necesariamente para regresar al sistema de reparto. Se está creando un nuevo sistema. Y de hecho, cuando uno analiza la ley, uno ve que los que estamos actualmente en el subsistema mixto que tiene una parte de cuentas individuales, vamos a recibir el dinero nuevamente al final de nuestro periodo, es decir, cuando nos vayamos a jubilar. Ahora, lo que debemos entender, y aquí parte de una premisa que tenemos que ver la data, porque al final del día no tenemos certeza todavía de cómo se hicieron esas corridas y de qué manera se van a constituir o reconstituir esas reservas de los ahorros de los que estamos en el mixto para garantizar, por un lado, la sostenibilidad del sistema basado en capitalización y que se respeten los fondos de los ahorristas. Entonces, al final del día, tenemos que ver esas corridas, tenemos que ver cómo se crea el FUS, que le llaman, el Fondo Único Solidario, y ver también cómo está estructurado el componente contributivo de capitalización solidaria, que es la parte de capitalización que tiene este nuevo sistema, a ver si no es que están tomando todo o parte de los ahorros de los jóvenes para darle flujo de caja al sistema. Porque como bien saben también, está el componente de aporte estatal que sale de nuestros impuestos, de los contribuyentes, que ronda ya los 1.000 millones de dólares, que en principio debiese servir para cubrir esos déficits. Pero eso de vuelta es en principio, hay que ver los números. Fíjese que más que entrar en el fondo de la respuesta y las dudas que todavía tiene por la falta de explicación, quiero quedarme con ese detallito de lo que aporta el gobierno o que aporta el Estado. Porque a veces cuando se explica, se dice, no, es que el mayor aporte lo va a dar el Estado, como si fuera alguien que pone plata o pone su plata. Pero lo que siempre insistimos en decirle a la población es cuando se habla de Estado, es usted el que lo está poniendo, es el ciudadano el que lo está poniendo. Y cuando hablamos del aporte del Estado, estamos también destinando 300 millones de dólares de otro bien que también es de todos, el Canal de Panamá. Así es. ¿A usted le parece correcta este camino que se ha tomado para fondear el IBM? Mira, de vuelta, para poder hacer el análisis correspondiente y determinar si esta reforma cumple con las mejores prácticas internacionales, es decir, si es sostenible, si paga pensiones adecuadas y si tiene integridad, es decir, si el sistema crea la confianza institucional
para que a su vez sea sostenible y aceptada por todos. Entonces, hay que ver los números, hay que ver realmente de dónde saldrá esa totalidad, porque no tenemos eso todavía claro. Yo, y lo he dicho públicamente, me parece que tanto el director de la Caja, el señor Dinomón, como el ministro Chapman son personas muy capaces y que de seguro han tomado en consideración todas las variables que hay que tomar. Sin embargo, como decía un presidente de otro país, confía pero verifica. Y hay que verificar de que efectivamente se estén haciendo bien las corridas. Yo quería complementar el punto que mencionas de lo del canal con otras cifras que se ha hablado mucho, esos 3 puntos porcentuales adicionales que tienen que pagar los patronos, sean públicos o privados. ¿Ok? Cuando uno analiza la data, te das cuenta que en salarios públicos, y esto es de agosto del 2023, que es la data más actualizada que tenemos del INEC. Cuando uno analiza esa data, uno ve que anualmente se va a aportar por esos 3 puntos porcentuales adicionales 401 millones de dólares extra al sistema, de los cuales la mayoría viene por parte del sector privado, porque tiene, digamos, la planilla más grande como sector. El sector público estaría aportando de manera mensual 12, casi 13 millones de dólares. ¿Que de dónde sale esa plata? De nuestros impuestos. Es decir, por el lado de los aportes de los 900 y pico que va a estar aportando el Estado, aparte de esto que les acabo de decir, el dinero sale de nuestros bolsillos. No nos olvidemos de esto. Nosotros, los ciudadanos, somos los pagadores de impuestos y que mantenemos al Estado y que vamos a tener no solamente por la parte privada que pagar esto, sino también por la parte pública. Ya que usted sacó la computadora, la calculadora y nos da las cifras, esto que el sector privado ha llamado casi un nuevo impuesto y ha pedido que sea, si se va a hacer, que sea paulatino o progresivo en su aplicación, ¿le parece la petición, primero que piensa de la petición del sector privado, y si causaría los efectos que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Tratándose de un nuevo costo a la producción, sí causaría el impacto que algunos están temiendo, mayor desempleo, más informalidad y demás? ¿Usted coincide con ese criterio o no? Sí, esos 3 puntos porcentuales que representa sobre lo que se paga hoy en día en IBM 70% de incremento y sobre la totalidad de la cuota de los patronos representa cerca del 25%, va a crear un impacto importante, particularmente en las MIPYMES, que representan más del 80% del tejido empresarial. El llamado a hacerlo, digamos, extender esos 3 puntos porcentuales en el tiempo, de mantenerse esos 3 puntos porcentuales, me parece lo más razonable, porque también hay que entender, una MIPYME que hoy en día tiene básicamente entradas y salidas y con eso es que se está manteniendo, si tú le pones en un solo año, así, a rajatabla, esos 3 puntos porcentuales, muy probablemente va a tomar decisiones muy difíciles, entre ellas aumento en los precios, probablemente tenga que ver reducción de personal. O sea, hay muchas aristas a esto que hay que analizarlo. Lo otro que se pudiese hacer, aparte de, digamos, prorratearlo en el tiempo, es dividirlo por tipo de empresa. Es decir, si eres micro, pequeña, mediana o gran empresa, para ver realmente cuál es el impacto. Usted mencionó esa cifra de 400 millones de dólares y qué tan viable es mantener ese aporte o incrementarlo en el tiempo, tomando en cuenta que las MIPYMES podrían verse afectadas por el hecho de que podría bajar la carga laboral o la cantidad de trabajadores en el sector privado. Viendo esta perspectiva, una vez aprobada, si se da el panorama, aprobada la nueva reforma, ¿podría aumentarse esta cifra de 400 millones de dólares o con el escenario que la carga se va a transferir a las pequeñas empresas, ese aporte podría disminuir? Sí, mira, excelente pregunta, Félix. Ahí no tenemos bolita mágica para predecir el futuro, pero sin duda lo has mencionado muy bien. Al final esto puede crear un efecto de que se muevan más personas a la informalidad, ¿ok? Y eso termina entonces repercutiendo en el sistema de otra manera. Entrarían por el componente de 144 a los 65, es decir, el antiguo 120 a los 65. Es decir,
no estarían cotizando de manera formal, sino que estarían, si es que cotizan de manera informal, que la ley está tratando de incentivar, digamos, la contribución de los independientes. Pero más allá de eso, si no lo llegasen a hacer, le va a recaer igual ¿a quién? A los contribuyentes, que somos los que pagamos también 144 a los 65. Y recordemos, eso va indexado en el tiempo con la inflación. O sea que no se va a quedar en 144 a los 65. En 5 años ese monto va a ser potencialmente sustancialmente mayor. La aspiración del Ejecutivo no tanto es un incentivo, sino una obligatoriedad de los independientes. Así es. Es decir, que ya no es como ahora, que si el independiente puede tener la discrecionalidad, se aporta o no en la Caja de Seguro Social, porque muchos tienen las intenciones de aportar a la Caja de Seguro Social, correcto, pero el sistema actual es demasiado burocrático y no hay un sistema digital para poder hacer esos aportes. Ahora no. Si se aprueba esta nueva ley, los independientes deben cotizar, pero de forma obligatoria, y asumir todo el porcentaje. Es decir, no va a haber un porcentaje que es el que asume el empresario, el patrono, y otro el que asume el trabajador. Ahí la diferencia sería que aportaría, lo que es obligatorio es el aporte a IBM. Sí. Enfermedad y maternidad queda voluntario, correcto, y queda también por fuera riesgos profesionales, efectivamente. ¿Cuál es la preocupación de los jóvenes, iniciando por el tema de la unificación del sistema? Porque algunos han cuestionado el hecho, y hablo de los que están en la reforma del 2005 hacia acá, que son jóvenes, que cotizan, llevan ya años cotizando en este nuevo sistema, donde en teoría cuando se presentó la reforma se aspiró a que esos jóvenes tuvieran una cuenta individual, como ocurre en una entidad bancaria, y que mensualmente recibieran sus notificaciones, sus estados de cuenta, y que la Caja de Seguro Social brindara credibilidad, cosa que no ha ocurrido hasta el momento, y la aspiración también con esta nueva reforma es que suceda eso, que mensualmente los cotizantes tengan los reportes. Pero el señor Dino Mon defiende el hecho de que exista un fondo único solidario, porque va a existir, a su juicio, una visibilidad individual de cada cuenta de ahorro en las personas que contribuyen. Sí, correcto. Si bien es cierto, existe se estaría constituyendo un fondo único, las personas tendrían visibilidad de sus aportes. Es decir, Pablo Gutiérrez ha aportado tanto y tiene tanto también acumulado en intereses. Lo que no existe como tal es una cuenta per se, digamos, inembargable, que puede ser heredada, etcétera. Eso sí ya pareciera que no va a existir, salvo algo cambie en la Asamblea, porque recordemos, ahora que eso entra en la Asamblea puede haber cambios importantes a lo propuesto por el Ejecutivo. Pero bueno, recapitulando lo que mencionaba al inicio, para nosotros es importante entender esos flujos, hacia dónde van a parar, y por otro lado, a los jóvenes les preocupa mucho algo que poco se habla, el tema de los estados financieros auditados, que tienen que ser auditados por una firma reconocida internacionalmente, y que no pase, como ha pasado en los últimos, creo que más de 10 años, donde se entregan estados financieros, no son auditados, y uno empieza a cuestionar la validez y veracidad de la data. No, y a partir de ahí, gran parte del debate o los espacios oscuros que hay cuando se habla de este tema es que necesitamos la data, es que necesitamos las corridas, en fin. Pero la información que manejamos es que en la Caja de Seguro Social todo estaba manga por hombro, por utilizar un término simple y sencillo. Sí. Es más, que dentro de unos días ya los asegurados vamos a tener la posibilidad de consultar con nuestros datos directamente cuál es nuestra situación. Porque recordemos que hay trabajadores que les ha llegado la edad de jubilación, van a la caja y resulta que no, usted no tiene aquí ni las cuotas, que en los años tales no pagaron, y le salen estas sorpresas. Ya dentro de unos días, los sistemas que aparentemente están tratando de que funcionen como deben ser, van a poner a nuestra disposición como ciudadanos que podamos hacerlo, es decir, visibilizar cuál es la relación que yo tengo con la caja. No olvidemos que caja, si usted va a España, usted encuentra muchas cajas o caixas, que se trata de bancos de fomento, realmente se trata de un banco donde usted deposita fondos con un objetivo específico. Nosotros no necesariamente tenemos ese concepto y lo hemos perdido de vista, y es importante rescatarlo en un momento como este, porque al final es como usted está programando los últimos años de vida, si el Señor le da o nos da esos años de vida. Ya tenemos, digamos que un ambiente bastante definido, por decirlo de alguna forma.
en este tema es muy sensible, y hay algunos grupos que han salido a la calle, coincidentemente, grupos que también con el tema de la mina comenzaron a salir a la calle en aquel momento. ¿Usted tiene o siente alguna aprehensión en cuanto a este tema de acciones que no sean las de vamos a dialogar, vamos a proponer, vamos a mejorar, ¿usted tiene algún tipo de aprehensión? Sí, mira, en lo personal me preocupa que se repitan los cierres masivos, no solo los del año pasado, sino los del 2022, que también fueron muy fuertes. ¿Y a quiénes terminan afectando esos cierres? Evidentemente a los ciudadanos, pero también a los pequeños productores que no pueden hacer llegar pues, sus cosechas y demás a los mercados. Entonces terminamos metiéndonos un disparo en el pie, lastimosamente. Entonces y el movimiento, mejor dicho, llama a la cordura y a que participemos en este espacio democrático que se nos está dando en la Asamblea Nacional, que es la casa que nos representa a todos. Que prevalezca la razón, que no prevalezca la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón. Siempre decimos eso porque debemos crecer como país y creo que este es un tema en el que las pasiones no se deben desbordar, pero eso depende también en gran medida no solo de los ciudadanos y de los grupos ciudadanos, gremios y demás, sino también de cómo el actual gobierno administre, y cuando digo gobierno me refiero a todos los órganos del Estado, me refiero al Ejecutivo, al Legislativo, cómo administra este tema que es hipersensible. Gracias, don Pablo, por acompañarnos esta mañana. Ustedes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en segundos.